¿Pero qué es todo ¿Has visto qué chulo? esto? ¡Qué pasada! Mira que llevo años recorriendo Navarra y nunca había visto algo igual, ¿eh? Pues es muy curioso, porque debe de ser, según el estudio que hicieron, un nevero de los pocos que hay tan grandes en Navarra. Navarra y País Vasco, claro. Tenía un amigo, Antxon Aguirre, que el pobre murió ya hace unos años, que es un historiador de Donosti y es el que vino a verlo, porque este hombre ha llevado un censo de todos los neveros de Navarra y el País Vasco. Entonces, hablando con él, descubrió que estaba este nevero y dice, jo, Elena, tengo que ir a verlo y a ver cómo es y tal. Se quedó impresionado y entonces... Del tamaño, dijo, ¿no? Sí. Él me dijo que eran de los más grandes de Navarra y País Vasco, que solo hay dos en este sitio, que es el de la Catedral de Tudela y este. ¿En serio? Entonces, en base a eso, dice que esto tenía que ser un convento gigante o una casa-palacio o algo muy... Claro, por el bastante tamaño. importante, sí. Se fue a casa, hizo el estudio, entonces miró en este punto, antiguamente, qué había pasado y tal, y entonces había un palacio que se supone que es donde nació la madre de San Francisco Javier, María Azpilicueta. ¿Pero Ah, qué? sí. Con lo cual el nevero está datado de hace unos 600 años o así. ¿Y tú no sabías nada de esto? Nada. Bueno, nada, ni la nada. familia. Ni la familia, ni nadie. Ni que aquí había nacido la madre de Nada. San Francisco Javier. Y claro, Antxon me dijo, puedes presumir de decir que San Francisco Javier ha cogido nieve de tu nevero. Y tanto. Entonces, Pues ahora vas a poder decir que Paula, la del Ah, programa mira. Tiramillas, se ha llevado un bolso gratis. solo si me además. haces propaganda, ¿eh? Hombre, claro, pero las visitas a comisión, ¿eh?